Buenas noches. Qué bueno verlos de nuevo. Gracias a Dios por estar todos acá. Gracias por esta gran oportunidad de nuevo de compartir palabra. Es mi primera Semana Santa predicando y sobre todo, como dicen los gringos, the heel of the week, en el punto más álgido en donde Jesús estaba angustiado porque un día como hoy, según la cronología, Él fue vendido por unas monedas, Él fue negociado. Nosotros, el mundo, lo negociamos. Y pues Dios me dio en estos días la palabra y la denominé el sonido del silencio. Les voy a pedir por favor que me acompañen en Primera de Reyes 19:11 en adelante. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por ese suave murmullo. En ese suave murmullo es que nos habla, Señor, que nos indicas, pero tenemos que estar atentos a ese suave murmullo. Nos dejamos que el mundo nos consuma, nos dejamos que el mundo nos llene de todas esas añadiduras, Padre Celestial. Y la verdad, Señor, es buscarte a ti, tu reino y tu justicia. Y la verdad es que en eso es donde cometemos más errores. Gracias, Padre Celestial, de nuevo por ese sacrificio inmerecido. Gracias por entregar tu Hijo, porque hoy estamos aquí gracias a ello. Te hemos orado con el poder del Espíritu Santo, en nombre de tu precioso Hijo. Amén y amén. Bueno, ahorita cuando venía caminando hacia acá, yo vivo aquí en la avenida Libertadores, y pues no vi mucho movimiento. Yo creo que sería por respeto de Semana Santa, que esta semana hicieron ciclovía nocturna. Para mi familia, para mí es un suplicio por el estruendo que empieza desde hoy miércoles hasta el domingo. Cuando hay votaciones, yo digo, qué delicia, ley seca. Jueves, viernes, sábado, domingo no hay nada, no hay bulla, no hay ruido. Y pues la verdad, para nosotros no es fácil. De hecho, en el condominio donde estamos, hubo reunión la semana anterior y todos quieren vender el apartamento, todos, que están cansados del ruido. No sabemos cómo colocar aislamiento para todo lo que ocurre. Y aparte de pues que lo peor es que cuando vamos a entrar o salir del condominio, nos toca que prácticamente pedirle permiso a las personas, porque los carros están atravesados en la entrada y se ponen bravos porque uno les pide que se muevan para que lo dejen entrar a la casa o salir de la casa de uno. Ese es el ruido del mundo, ¿sí? Y mi esposo y mis hijos ahorita están en la casa en Chinácota, y yo le decía el fin de semana a mi esposa, le decía: amor, esto es como la tarjeta de crédito, eso no tiene precio, esa tranquilidad. Estaba tan rico el clima, lloviendo, todo con neblina y tranquilo, no había ruido. A mí me gusta mucho arreglar cosas, y arreglar cosas de madera o hacer arreglos de bricolaje. Como también me gusta, les he contado que aquí tengo a mi amigo, a mi mentor, don Carlitos, que con él nos entretenemos y Dios nos ha instruido para eso. Y me gusta mucho la fotografía de aves, eso me da mucha paz. En eso, pues yo me conecto con Dios o me hace pensar. A mí me gusta mucho pensar, pero el ruido a mí no me deja pensar. Entonces,
les voy a hacer una primera pregunta. ¿A quiénes les hace falta el silencio para pensar? ¿A quiénes les hace falta el silencio en su vida? Se la contestan ahora más tarde a Dios, por favor. Hoy vamos a hablar de algo muy poderoso. Dios no siempre está en el ruido, porque la cita bíblica decía: en el viento, en el terremoto, en el fuego, y fue en el murmullo. Si Él está en el silencio que nos transforma. Vamos a hablar de Elías, un profeta que fue tan poderoso que con el fuego dio toda la gloria y la honra a Dios de lo que Él estaba haciendo, del propósito que Él tenía, pero que también, al igual que nosotros, como lo denominan en el Nuevo Testamento, tenía sus luchas y colapsó contra un ser humano igual que cada uno de nosotros. Para empezar las citas bíblicas voy a hacer como una previa, ¿sí? Como en las películas, una precuela. Él tuvo un encargo de Dios y fue donde el rey Acab. Yo miré y me hizo acordar mucho la última reunión de hombres de viendo Jesús, que nos decía: escudriñen la palabra, escudriñen la palabra. Entonces me puse a escudriñar la palabra, y todos los reyes antes de Acab hacían lo que no debían hacer, o sea, lo que disgustaba al Señor, pero él lo hizo peor que todos los demás. Y además tenía a su esposa, que era terrible, o sea, que era peor que él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Elías: preséntese ante Acab y le va a decir que no va a llover durante mucho tiempo. De hecho, fueron 3 años y medio. Después de eso, Dios lo mandó al arroyo de Querit. Allá Él lo cuida y lo alimenta, porque lo estaba preparando para un propósito. De ahí le dice: ya se secó, como hubo sequía después de que él oró, no iba a llover. Le dijo: váyase para Sarepta. Todos sabemos la historia de la viuda de Sarepta. Entonces le dio el poder. Él, cuando llegó, él le dijo a la viuda: deme de comer. Dijo: pero es que ya es el último bocado que yo voy a comer con mi hijo, después de esto nos vamos a morir. Y él le dijo: no, vaya. O sea, Dios le dio el poder y hubo harina y aceite para que pudieran hacer pan. Y le dijo: y no se va a terminar sino hasta el día que vuelva a llover, o sea que por mucho tiempo. Después la viuda le increpó. ¿Por qué? Porque el hijo se enfermó y murió, y él lo resucitó. Dios le dio el poder para darle de nuevo la vida al hijo de la viuda. Después de ello, otra nueva noticia. Le dice Dios: bueno, listo, va otra vez donde Acab, y le dice que ya ahora va a volver a llover. Entonces ahí empezamos la historia. Viene en Primera de Reyes del 18 del 16 en adelante. Voy a sintetizar muchas cosas, porque pues si no es mucha literatura. Y aquí es Elías en el monte Carmelo. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? Pues ahí tuvo el descaro de decirle que el de la culpa era Elías. No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas las partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero
es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Ojo, por favor, los que tengan ahí, para que lo tengamos presente ahora más adelante. Vuelvo y repito, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Y aquí les está diciendo lo que en el Nuevo Testamento nos recalcan. Uno no puede servir a dos señores, uno no puede tener indecisión. O está en un lado o está en el otro. Entonces, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Silencio. Ojo, ahora más adelante en el Nuevo Testamento vamos a encontrar otro silencio similar. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 novillos, que escojan ellos uno, lo descuarticen y lo pongan, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Él venía con un poder ya intrínseco. Dios le dio el poder de ir a hablar, decirle: no va a llover. Dios le dio el poder de revivir al hijo de la viuda, y aquí le dio mucho poder para ir a enfrentarlo, al gran enemigo, al que lo quería matar. Seguimos en el versículo 25. Aquí lo he denominado: Dios responde con fuego. El fracaso de los profetas de Baal. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los novillos, prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal responde, nos gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o está ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. El Dios Baal nunca respondió. Ahora, el sacrificio de Elías y la respuesta de fuego. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquese a mí. Así lo hicieron, como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor, y alrededor cavó una zanja que cabían más o menos en la medida 11 kilos de semillas. Colocó leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros, vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró. Hizo una oración poderosa: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo lo que en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego de esto, pues ya viene la parte en donde ejecutan a todos los profetas, y de ahí pues ya Elías
le dice que Acab que se vaya porque va a llover. Aquí me voy a dirigir al versículo 43. Dice: ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías a que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes se fueron oscureciendo en el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en el carro hacia Jezreel. Ojo en este 46. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón y echó a correr y llegó a Jezreel antes de Acab. Otra vez lo empoderó. O sea, Elías tenía el poder de Dios. Corrió mucho más que el vehículo que debía ser con bestias y llegó antes que Elías al destino. Pero ¿qué ocurre en eso? La seguridad de Elías no venía propiamente de él, era única y exclusivamente de Dios. Su oración fue corta, pero fue cargada de autoridad. Pero aquí hay algo que a veces nos pasa a nosotros los creyentes. Cuando estamos bajo el respaldo de Dios, pues decimos que lo imposible se vuelve posible, lo ilógico se vuelve lógico, ¿no? Y cuando tenemos ese respaldo, es muy fácil ser valiente. ¿Sí? Así de claro. Bueno, los que tenemos hijos cuando estaban pequeñitos, de pronto tenían miedo y llamaban al papá o a la mamá y ahí se sentían ya protegidos. Cuando uno tiene la protección, se siente valiente. Ahora vamos a una cita bíblica del Nuevo Testamento, Santiago 5:17, dice que el poder de la oración que cambia la naturaleza. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio, y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Si nosotros queremos algo, tenemos que orar. La plenitud de Dios requiere de nuestra persistencia en la oración, iglesia. Seguimos con la historia. Listo, llegó antes, estaba empoderado. Le contó a Acab, a su esposa, todo lo que pasó y que habían matado a todos los profetas. Se puso brava y le mandó un mensajero y le dijo que a esta misma hora mañana él iba a estar muerto. Después de todo ese poder que Dios le había dado, después de todo lo que había hecho, le dio miedo. A mí me gustan mucho los dichos. Hay uno que dice: mató el tigre y se asustó con el cuero, ¿no? Se le pasó lo mismo. Dios le dio el poder para matar al tigre y terminó asustado por una amenaza de un terrenal como él y como nosotros. Ya en el capítulo 19 de Primera de Reyes, en el versículo 8 en adelante dice: Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. El Señor se le aparece a Elías más tarde. La palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña. Se me perdió aquí. Listo. Porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó
Y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Segunda vez que le pregunta a Dios lo mismo. ¿Por qué Dios le pregunta 2 veces lo mismo? ¿Qué hace aquí, don Carlos? Está en el lugar equivocado, como dice el banco. ¿Será que Dios le estaba preguntando a Elías: ¿qué haces aquí si yo te mandé para otro lado? ¿Qué haces aquí después de todo el poder que te di para que hicieras que lo imposible fuera posible por mí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás escondido? ¿Qué haces aquí escondido? ¿Por qué no confiaste en mí cuando recibiste esa amenaza? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué salió corriendo? ¿Por qué dejó su criado botado por allá y salió corriendo? Y lo único que le estaba pidiendo era que lo matara, porque quería morir. ¿Qué haces aquí, Elías? Un hombre que venció multitudes, que pisoteó al dios Baal, estaba escondido, huyendo. Después del fuego, el suave murmullo. Dios tenía un propósito para él. Porque después de eso, lo que sigue en la historia es que Dios le encarga que vaya a ungir reyes y profetas. Y le dijo, y está ungiendo el que lo va a suceder a él. Porque Elías no vio muerte. Era tan especial y él no lo entendió, y a veces nosotros no lo entendemos, iglesia. A veces pensamos que una batalla es toda la guerra y nosotros ya ganamos. Resulta que el enemigo sí está ahí siempre pendiente de que nosotros nos conformemos con una sola victoria y después bajemos los brazos y nos asustemos a la primera amenaza. La cueva simboliza aislamiento y agotamiento emocional. Elías venía de una gran victoria, pero luego entra en miedo, depresión tras la amenaza de Jezabel. Se rindió, le pidió a Dios que quería morir y Dios se le manifiesta y le deja un encargo adicional. ¿Quién sabe si Dios, como dice la palabra, que Dios nos tiene planes de bienestar, no de calamidad? Y los planes de Dios son mucho más grandes que los planes de nosotros. De pronto, Dios le tenía mucho mejores planes a Elías y él simplemente, por un susto, por no confiar, después de todo lo que había hecho a través de Dios, él no completó el propósito. Ya ahorita no van a ver citas bíblicas. Les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias, como dijo el pastor el otro día, o la Biblia física o la de los móviles. Ahora viene el silencio con propósito. El silencio con propósito fue Jesús. Un día como hoy, Jesús fue negociado. En Lucas 22, del 39 en adelante, dice: Jesús ora en el monte de los olivos. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar le dijo:
oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar, volvió a los discípulos y los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. ¿Qué hizo Jesús? En el silencio se apartó, oró, estaba angustiado, porque él estaba angustiado. Sudó sangre. Su silencio no fue de huida, su silencio fue de entrega. Y en Juan 12, hay un hilo conductor aquí en Juan 12, que viene, o de Juan 11, perdón, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Después vino la conspiración para matar a Jesús y organizaron una fiesta para Jesús. Y fue cuando María lo unge con el perfume. De ahí ya viene la entrada triunfal, que podíamos hacer la cronología, que es el Domingo de Ramos. Luego el lunes lo podemos hacer el símil, que es la purificación del templo. Y un día, y el martes, él predice su muerte, porque el miércoles es vendido. Entonces, cuando él predice su muerte es en Juan 12. Vamos, Juan 12, versículo 27 en adelante. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Recordemos que aquí en Lucas también un ángel apareció para fortalecerlo. O sea, él estaba angustiado. Él tenía su condición humana y estaba esperando. Él le preguntó al Padre y le dijo: estoy angustiado. Jesús tenía sus sentimientos. ¿A quién no le iba a dar susto? Pero él tenía que cumplir con el propósito. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado y ya el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender la manera que iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió Jesús, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes que los envuelva la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe para dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de luz. Cuando terminó de hablar, se fue y se escondió de ellos. Pero ahora viene la incredulidad. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo Primera de Reyes? Que hubo un silencio de la gente, del pueblo. Los judíos siguen en su incredulidad. Versículo 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. O sea, todo lo evidente, no creían en Jesús. Así que se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podía creer, pues también habían dicho Isaías: les ha cegado los ojos
y ha endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Silencio. Y eso es lo que se nos pasa en el mundo. ¿Hay algún problema en nuestras casas y nos quedamos callados? Hay alguien que creemos que es más poderoso, entonces para no entrar en discordia y para no meternos en problemas, nos quedamos callados. Ahora mismo que estamos en épocas electorales, debemos tomar decisiones. Si nos quedamos callados, después, ¿cómo vamos a poder exigir? El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, me ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo, y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que mi Padre me ha ordenado decir. Iglesia, Jesús hizo milagros, miles lo seguían, pero esos miles también lo entregaron. Él buscó el silencio para entregar su angustia. Dios lo fortaleció porque tenía que terminar, como decía la alabanza, gracia sublime. Si no hubiese sido por gracia, porque nosotros somos salvos por gracia, si Él nos hubiese entregado ahí, no estaríamos nosotros acá hoy. Pero nosotros mismos lo entregamos, nosotros mismos lo vendimos. ¿Qué hacemos cuando estamos angustiados y agotados? Renegamos y decimos como Elías, quítame la vida, Señor. ¿Nos quedamos dormidos como los discípulos de Jesús? ¿O vamos a orar? Cada uno tenemos que hacer ese análisis. El monte, ¿qué simbolizó? Que Jesús sabía lo que venía. Le preguntó a Dios y Dios no le contestó, hubo silencio. ¿Por qué? Porque el propósito se tenía que cumplir. Él no huye, Él se acerca al Padre, expresa su angustia. Sálvame de esta hora difícil, le dice al Padre, pero es obediente. Recibe consuelo porque un ángel lo fortalece. El monte representa altura espiritual, conexión, decisión y rendición. Elías llegó al silencio por miedo. Jesús llegó al silencio por propósito. Elías se escondió, Jesús se entregó. Elías quería morir, Jesús decidió morir. Elías huía del proceso, Jesús
abrazó el propósito. Uno llegó al silencio quebrado. Jesús llegó rendido a la voluntad de Dios porque ese era su propósito. Huimos como Elías, nos dormimos, oramos. De nuevo hago la misma pregunta para todos. El ruido de este mundo está apagando la voz de Dios en muchos de nosotros, iglesia. Que no nos pase como me pasa a mí ahí en mi casa. Mi vecino al lado, peor, tiene un restaurante que vienen enrumbados todo el fin de semana. Ese señor tiene 3 niñas pequeñitas y se acuestan a dormir a las 3 de la mañana. Ese es el ruido del mundo. Vamos a dejar que el ruido del mundo nos contamine. Y en el silencio, como dice también la palabra, en lo secreto que debemos buscar al Padre Celestial para que nos diga nuestro propósito, estar empoderados y creer única y exclusivamente en Él. Vamos a cerrar los ojos, iglesia. Ahorita lo único que escuchamos es el susurro del aire acondicionado. No vamos a simplemente vamos a pedirle a Dios, Padre Celestial, Señor, queremos en ese susurro, en este silencio, Señor, escucharte. Gracias, Papito Dios, gracias porque entregaste a tu Hijo por un propósito, por nosotros, Señor, simplemente por nosotros. Nosotros, al igual que Elías, seres humanos, que nos podemos quebrantar, nos podemos quebrar en cualquier momento. Decimos que creemos en ti, pero no te creemos a ti, Señor. Porque a veces nos demuestras tantas cosas, nos quitas una enfermedad, nos quitas una quiebra económica, nos restauras en nuestro matrimonio, recuperas a un hijo que está en drogadicción. Haces que lo imposible se vuelva posible, Papito Dios. Y nosotros simplemente, por una amenaza de una Jezabel, salimos corriendo y pedimos: quiero morir, no puedo resistir por esta presión. Después de todo lo que has hecho por nosotros, Papito Dios, haznos entender, Señor, eso. Haznos entender que no podemos ir a una cueva a escondernos, porque siempre nos vas a preguntar: ¿qué haces ahí, Erwin? ¿Qué haces ahí, Leonardo? ¿Qué haces ahí, Luis Fernando? Si ya tienes un propósito con todos y cada uno de nosotros, ¿por qué estamos ahí en el lugar que no es? Simplemente por miedo al mundo. Y a veces nos quedamos callados. Para que los demás hablen. Nos congraciamos con el mundo y te damos la espalda a ti. Así lo hicimos para entregar tu Hijo, Padre Celestial, y te pedimos perdón, Señor. Pero tu amor es infinito, tu misericordia igual. Por gracia es que somos salvos, Señor. Gracias, Señor, porque eres grande y eres maravilloso. Y te pedimos, por favor, para que no nos quedemos dormidos, para que estemos pegados de ti en oración, Papito Dios. Juan el Bautista, él preparó el terreno para la obra de Jesús. A Juan lo denominaron como el nuevo Elías. Mucho antes
tú estabas preparando ese camino, Señor. Y en Malaquías también lo nombras. Les he de mandar al profeta Elías. Que tengamos esa fortaleza de Elías para seguir adelante de tu mano, Señor. Y que echemos fuera, porque el enemigo creyó que con la muerte de tu hijo en la cruz él estaba triunfando. No, él estaba destruido, está bajo los pies tuyos. Fue la más grande derrota para él, y para nosotros fue el mayor regalo. Gracias, Señor. Sigan orando, por favor, iglesia, y les puedo hacer una consulta. Si alguien ha venido esta noche por primera vez, por favor, levante su mano. ¿Alguien ha venido por primera vez? Todos ya nos congregamos. ¿Sí? Dios te bendiga, no le dé miedo. Salga de la cueva. Bienvenida, por favor, ¿te puedes levantar? Para que escuches que ese ruido de alegría de todos nosotros. Sigue, por favor. Todo esto lo hizo Dios para ti. Bienvenida. Yo soy más frío que usted. Ahorita está tocando el pastor. No, sí, quédate aquí, quédate aquí. Mira, ven. ¿Tu nombre? Karen. ¿Karen? Hola, Karen. Muchísimas gracias por... ¿Tus amigas? Compañeras de trabajo. ¿Te trajeron? Sí. ¿Te quieren mucho? ¿Demasiado? Demasiado. Mi nombre es Erwin Echeverry, nuestro pastor líder Luis Fernando Ramírez, su esposa Yamile. En nombre de nuestro pastor presidente de Casa de Roca a nivel global, que es el pastor Darío Silva, te damos una cordial bienvenida, Karen. Yo creo que tú corriste más que Elías cuando se apretó el cinturón y salió corriendo y le ganó a Cap. Pero Dios corrió más y te alcanzó hoy, porque tus amigas te presentaron hoy a Dios. Vamos a hacer una oración. Toda la iglesia nos va a acompañar. La oración no es mágica, pero lo lindo y lo mágico es que dejes entrar a Jesús en tu corazón para que Él tome el control. Va a hacer muchas cosas. A lo mejor no te van a gustar. Te va a quitar cosas que no te sirven. Porque ninguno de los que estamos aquí puede decir, uy, es que cuando yo conocí a Jesús, cuando, por ejemplo, la que hoy es mi esposa me presentó a Dios y muchas cosas ocurrieron. Muchas cosas tenía que yo que dejar en lo económico, en lo espiritual, en muchísimas cosas. Y a veces uno dice, uy, ¿cómo es que sí? ¿Es que a los cristianos no les va bien? Sí, pero es que Dios hace el proceso. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Vas a repetir, no, si quieres, aquí delante, aquí, así comenzamos. Lo que pasa es que yo me bajé tan, bueno, no importa. Hagámoslo aquí. Y la iglesia nos va a acompañar. Vas a repetir después de mí. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y reconozco que te hiciste hombre y moriste en una cruz por el perdón de mis pecados, del pasado, del presente y del futuro, y que en esa cruz derramaste tu sangre para el perdón de ellos. Me comprometo a entregarte mi corazón. Entra en mi vida. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Quita lo que no sirve. Trae lo que sirve. Abre las puertas que nadie podrá cerrar. Y cierra puertas y ventanas
que nadie va a poder abrir. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y va a escuchar toda la iglesia la bienvenida. Hoy hay fiesta. Todo esto lo hizo Dios por ti. Vas a seguir por favor, a la esposa del pastor, a Ana Aymar, que te van a contar quiénes somos en la iglesia. Somos una iglesia sana doctrina y van a tomar tus datos para que ya empieces a caminar con Cristo. Bienvenida, Karen. Yo estaba más frío que Karen. Bueno, iglesia, un momento, los seguidores van a pasar por los puestos para los diezmos y ofrendas. Mientras tanto, mañana, recordemos, mañana hay servicio especial a las 4, ¿no, pastor? A las 4 de la tarde, y el domingo tenemos los dos servicios normales, el de las 8 de la mañana y el de las 10:30. Este sábado es 4 de abril, por ser sábado santo, no va a haber ayuno. El ayuno va a ser el 11 de abril. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. O sea que actividad de esta semana, mañana 4 de la tarde y domingo los dos servicios para que nos agendemos. Entonces vamos a esperar a que terminen de distribuir los sobres. Bueno, entonces en Malaquías 3:10 dice la palabra de Dios: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta es una prueba que Dios nos pide. Y el diezmo no es fácil de entenderlo, iglesia, pero es una gran bendición. Y vamos a orar por todas las personas que hoy son dadores alegres. Gracias, Señor, gracias por esos corazones alegres que están entregando ese 10% o su ofrenda para tu obra, Señor. Simplemente nos dice que te probemos para que abras las compuertas del cielo para que sobreabunden las bendiciones. Te pedimos por los empresarios de la región, Señor, para que sobreabunden bendiciones en ellos. Pero te pedimos igualmente por sus funcionarios, por los empleados, para que los coloques siempre por cabeza y nunca por cola, para que seamos luz y sal, así como lo decía ahorita tu palabra, que somos, si creemos en Jesús, porque tú lo mandaste con todas las cosas especificadas para decirnos que somos hijos de luz. Simplemente debemos irrigar eso en nuestras empresas para que esas personas, así como las amigas de Karen, hoy la trajeron, y ella va a caer a tus pies, Señor, para llegar y que cada quien pregunte quién es ese Dios todopoderoso, quién es ese Dios que bendice, y para que ellos también tengan parte de esa bendición, porque es mucho mejor tener el 90% con bendición que el 100% sin ella. Y te pedimos mucho más, Señor, por todas y cada una de las personas que no han podido diezmar ni ofrendar hoy, porque están esperando en el tiempo perfecto tuyo para que les entregues esa oportunidad y que ellos puedan producir y que puedan ser dadores alegres como los demás. Gracias, Papito Dios. Hemos orado con el poder del Espíritu Santo en nombre de tu precioso Hijo. Amén y amén. Bueno, iglesia, ojo, no se vayan a la cueva. Mañana tenemos a las 4 de la tarde aquí servicio especial. No huyan, no le crean a esos Jezabel, porque el Dios nuestro es poderoso y nosotros somos poderosos. Buenas noches.
Yeah. Ok. Ey. Mao. Mao, mira. Mao. Perdón, Leo. Sí, sí, ¿por qué no voltea? Pille. Ey. Ey. Oh. Ey, ok. Ey, ok. ¿Sí? Ey. Ey, ok. Oh. Ok. Oh. Te amo. Te amo, Dios. Listo, ahora sí, prende. ¿Están prendidos, Leo? ¿Esos están prendidos? Ahora sí. Sí, pilla, ya no marca. Ya se está prendido, ya no marca. Ahora hay que prender todos, a ver que no marque con ninguno. Ahí está todo. No, pero ya suenan. Ya suenan. Sí, prendamos todo. Ok. Pero, dale, si quieres yo voy prendiendo y tú me vas jalando con este. Yo voy prendiendo y tú me vas jalando con este. Tú hablando, pues yo parando. ¿Qué? Ajá. ¿Cómo lo escuchas ahí? Esta es de hombre. Si quieres ponemos una pista y la cantas. Si no, siempre ponemos Leo. No, ¿por qué?
No, no, con todas. Ese. ¿Cómo se llama? Al lado que toca. No pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar, me saciará. Así llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada. Una más bajita. Voy a me torturar aquí con esta cosa. Y a la hora no. Lo que estaba cantando ahí, pero Tranquilo, tranquilo. más fácil. Yo sé. Todo ha sido. Qué pecado. Soy yo. A ver. No, ¿sabes una con la que se va a escuchar mejor? Hasta decir una vez. Vale. Abre mis ojos, oh Cristo. Eso, si acaso se me olvidó que ya. Esto es mejor. Gracias. Sí, porque es suavecita, ¿no? Y sube al final. Empieza suave y luego bien alta. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. ¿Cómo lo escuchas ahí, Leo? ¿Está bien? ¿Vamos así? Yo creo que sí. El otro. Si acaso se me nubla la canción en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Otro micrófono. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Sí, ajá, sí. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame.
Llévame al madero, al rincón de nuestro... Este suena más duro que este. El 19 suena más duro que el 23. Suena más duro. Esta amistad. Sí, es diferente. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Sí, suena más duro el 19. Sí. Hay restauración. Este es 23. Renuevo mi amor. Está el 23. Vamos a hacerlo a ver. Solo en ti hay renuevo mi amor. Vamos un poquito para atrás, para. Si acaso se me nubla, si acaso de mi mirada. ¿Suena más duro? Es más bajito el 23. Tiene más bajo. Ah, ok, ya te entendí, sí. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Este es 19. Llévame a la cruz. Va. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. ¿Están parejos ya? Está más bajito aquí. Al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Sí, satura un poquitico este. Satura. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Vea. Solo ahí hay restauración. ¿Qué efecto le estás colocando? Delay, reverb, ¿qué le estás colocando? Reverb. Para no complicarnos. A todos. Creo que el único que tiene reverb es el tuyo. Yo voy a mirar. Entonces, listo. Pro DJ 1. Voy a llamar a Majo, que me regale 2 minuticos. Voy a llamar a Majo. Vamos a ver la mujer. ¿Y esa voz melodiosa de quién era? La mía. Cuando me dejan fluir. Los ángeles bajaron. ¿Y dónde aquí sonido? No, que ya tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Para evitarnos problemas, yo voy a dejar estos micrófonos que están marcados. Voz, hombre. Y se va a generar una cara. En los ministerios dejen los viejitos. Mujer. Esto voy. Entonces, vamos a dejar estos dos. Coloqué predicador. Usen eso, dejen esto chiquitico. No se pongan a mover nada allá y chao. Porque allá no vamos a estar más de 5 personas. Vamos a lo máximo 4. Este es el tuyo.
Sí, señor.